Bienvenidos a Steph TV. Cuando yo estaba en México, yo un tiempo trabajé en un estudio donde grabábamos muchas bodas, y viendo todos los videos de esas bodas yo me di cuenta que las bodas católicas que hay en México son muy distintas a las bodas de las películas. Y bueno, me empecé a preguntar sobre las diferentes tradiciones que hay en las bodas, y claro que estando aquí en China el cuento es completamente distinto. Así que yo me di la tarea de irme de colada a un par de bodas para poder mostrarles las diferencias entre las bodas que nosotros conocemos y las bodas de aquí. Y déjenme les digo que solo en China no bailan en las bodas. Las pegas de mano en China no son como nosotros las conocemos, en el que el hombre se arrodilla, más bien se pone en una rodilla y le da un anillo y súper romántico y esas cosas. En China el ser novios ya está dado por hecho que es para casarse. Entonces simplemente llega un día en el que uno dice, oh, yo creo que ya es hora de casarnos, ¿no? Y el otro dice, oh, sí, sí, sí. Y listo. Que claro que esto no quiere decir que no haya propuestas como nosotros las conocemos, porque cada vez hay más influencia del occidente, entonces sí las hay, sin embargo no es común, o si las hay ya se había hablado que se iban a casar y simplemente es una novelería para ellos. Las tradiciones que se hacen previas a la boda dependen mucho de las tradiciones que tenga cada familia y en qué entorno crecieron. Cosas como que los novios tienen que ir enfrente a sus antepasados y orar para que les den fortuna y algo como pedir permiso. O que los padres de la novia le dan regalos a los padres del novio, ya sean materiales o monetarios, muy monetarios. O que los padres de la novia van con una persona que les diga su fortuna, su futuro, les lea el futuro y les diga si el novio es una buena pareja para la chica. Y bueno, seguramente en otras regiones habrá otras cosas distintas o menos o más, y todo esto depende de la religión que tenga la familia y lo tradicionales que sean. Nosotros estamos acostumbrados a dividir una boda en el registro civil, en la ceremonia y en la recepción, porque pues nuestro país es mayoría religioso, ¿cierto? Pero China es un país que está constituido como ateo, así que solamente hay el registro civil y la recepción. Esta es la parte que yo pude presenciar y realmente ver, porque las partes anteriores son cosas muy íntimas. Y déjenme les digo que sí hay muchas cosas distintas o diferentes o demás. Comencemos con la vestimenta. Cuando nosotros nos dicen vamos a ir a una boda, nos arreglamos mucho, aunque sea la boda más casual del mundo, nos vamos muy presentables, muy bonitos. Pero en China el cuento es muy distinto. La gente aquí va de lo más normal. Haz de cuenta que es un domingo ir a comer tacos. Los únicos que van arreglados son la novia y el novio y los papás de ellos. Máximo. Al llegar al lugar donde va a ser la recepción, al igual que nuestras bodas, hay como un librito en el que puedes escribir tu nombre, algo lindo, cosas así. Lo que sí es súper chino es que cada invitado tiene que dar un sobre rojo que se llama honpao. Y ahí en este sobre se le pone dinero, que generalmente tiene que ser alguna cantidad que tenga ochos, ya que el 8 es de la buena suerte para los chicos. Ya entrando a las mesas es igual, hay un centro de mesa y nosotros generalmente también ponemos regalitos que se pueden llevar los invitados al final. Y bueno,
Las botanas sí son un poco diferentes. En general a mí las bodas chinas se me hacen como un programa, algo así como un show, como un espectáculo, porque contratan a una persona que va a ser como el host del evento y él va narrando lo que va pasando y lo que sigue y dice cosas y todo eso. Esta parte es donde hay una mezcla de cosas chinas y de cosas del occidente. Todo obviamente depende de la pareja. Y hay cosas que nosotros las usamos en la parte religiosa y ellos la incorporan en esta parte porque pues se les hace interesante, les gusta. Obviamente sin el significado religioso. Los novios se dicen unas palabras, se dan los anillos, se dan el sí, hacen un brindis y hay uno que otro speech.
vino a hacer es que la novia le sirve té a los padres del novio y el novio le sirve té a los padres de la novia. Esto en bodas más tradicionales se hace en casa. 饮酒喝茶。阿姨喝上一口，红包不着急的啊。面前，同样啊，甜甜的叫上一声“爸”，您请喝茶。爸，您请喝茶。哎，叔叔喝上一大口吧。爸，您请喝茶。哎，叔叔喝上一口。我问的是能不能，能吗？能，来叫吧。爸，喝茶，听到了吗？哎，掌声送给他。哎，叔叔高兴，来吧。哎呀，叔叔茶烫了，不用干。 都等着你哎的一声，叔叔。Y bueno, hay otras tradiciones, otros rituales que se hacen dependiendo de la pareja. Unos sí lo hacen y otros no. 1、2、3，没有悬念啊，站的位置非常重要啊。 De ahí viene lo bueno, la comida. Ahora voy a hacer un paréntesis. Aquí en China, cuando uno sale a comer, no pide cada quien su platillo, sino que se piden muchos platillos, se ponen en medio y cada quien se va sirviendo de esos platillos. Y así exactamente es como se come todos los días en las casas chinas y obviamente en las bodas es lo mismo. Se pone la comida en el centro y la gente va agarrando lo que quiera. Ahora, aquí en China cuando uno sale a comer por negocios o con algún amigo chino, seguramente esta persona va a pedir muchísima comida que seguramente no se va a acabar. Y esto es parte de la cultura china. El hecho de que una persona sea capaz de proveer tanta comida significa que es una persona exitosa, ¿cierto? Entonces ya viene dentro de la cultura china el tener mucha comida para darle a la gente y así son las bodas. Hay comida para rato. Y bueno, mientras la gente está comiendo, los novios van de mesa en mesa, persona en persona, para brindar con ellos. Y por esa razón muchas veces los novios acaban súper borrachos al final de la boda. Pero bueno, obviamente si no les gusta acabar borrachos, puede que en vez de echarse un shot con todas las personas, se echan un traguito nada más y bueno, hay como... no es obligatorio. Y además de esto, la novia le ofrece a todos los hombres un cigarrillo y se lo va prendiendo o en su defecto un dulce.
Las bodas chinas la verdad es que duran muy poquito. No hay eso de que bailongo hasta las 4 de la mañana. Simplemente es la presentación de ellos como esposos, la comida y punto. Así que acá cuando la gente está terminando de comer se empieza a ir y ya. Además de que en las bodas que yo fui y que he escuchado son súper temprano, como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Así que eso de las 12 del mediodía o la 1 de la tarde, tú vas a estar libre. Díganme ustedes qué opinan sobre las diferencias entre las bodas chinas y las bodas que ustedes conocen, o si ustedes han escuchado sobre alguna otra cosa que hacen los chinos en sus bodas y no lo dije y tienen la duda como que será cierto o no será cierto. Déjenmelo también en los comentarios y muy feliz les puedo contestar. Y claro que cualquier otro tema sobre China que ustedes tengan una duda o quieran saber, déjenmelo aquí abajo y próximamente seguramente habrá un video al respecto. Yo este video lo disfruté mucho porque sí, me fui de colada, bueno, no de colada, realmente me invitaron, pero obviamente los novios, claro que no me conocen. Y pues sí fue algo raro porque no es como irte de colado a una boda en México en el que pues te puedes ahí como que medio esconder, sino acá tú eres el extranjero en la boda. Y principalmente en la primera boda que fui éramos los extranjeros formales en la boda. Y créanme que antes de que entraran los novios éramos el centro de atención de que la gente se quería tomar fotos con nosotros. Bueno, toda una experiencia, pero a mí me encanta hacer estas cosas. Si es algo que yo no conozco, yo puedo salir y preguntarle a la gente y ver, como en este caso que yo tenía mi duda de cómo es que son las bodas chinas, simplemente había escuchado, pero claro que es mejor cuando uno lo vive. Así que mi nombre es Stephanie Chávez y ya saben que hay videos nuevos en este canal todos los martes y los jueves. Bye bye. Hola, si quieres ver el video anterior de Solo en China, en donde les enseño algo sobre los viejitos aquí en China, que la verdad es que no son nada igual a lo que nosotros conocemos, da clic del lado izquierdo. Si quieres ver el video siguiente de Solo en China, en el lado derecho. Y claro que no se les olvide, si quieres ver mi video anterior del lado izquierdo y el siguiente del lado derecho, no se olviden de visitar stephtv.com, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Google Plus y cualquier cosa que necesiten en stephtv@gmail.com. Bye bye.